empezado el viernes pasado con una serie. ¿Cuántos recuerdan? ¿Sí? ¿Recuerdan cuál había sido la frase que nos tocó ver la semana pasada? ¿La recuerdan? Así es. Bueno, entonces, María, nos toca ver la segunda de las declaraciones de Jesús en la cruz, sí, dado el sufrimiento, el gran dolor en la cruz. Hubo pocas frases que el Señor dijo, pero cada una de ellas, las que han quedado registradas para nosotros, está cargada de gran significado. Y hoy nos toca ver la segunda, ¿sí? Les pido que me pueda acompañar. San Lucas, el capítulo 23. Estamos en San Lucas, el capítulo 23, como la semana pasada. Y en el versículo 43 encontramos la segunda de las frases que Jesús dijo luego que es crucificado, y es: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? La repito, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la segunda frase que nos toca ver. En la semana pasada, sí, nosotros pudimos ver una oración, una súplica que el Señor hizo: perdónanos porque no saben lo que hacen. Es decir, una frase que nos muestra que Dios, ¿sí?, el deseo de Dios es dispensar perdón a todos los hombres. ¿Sí? El deseo de Dios es dispensar perdón a todos los hombres, pero no todos alcanzan ese perdón. ¿Sí? Y entonces vamos a ir viendo esta segunda frase cómo complementa la anterior y la riqueza de enseñanza que nos trae. ¿Sí? Para empezar, quería hablar y sacar del medio algo que está acá, que para nosotros es hermoso. ¿Sí? Que dice que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si le dice a alguien, ahora vamos a ver el contexto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hay pocos pasajes en la Biblia donde se nos hablen que qué va a pasar con nosotros una vez que morimos, ¿sí? Y este es uno. ¿Sí? Esos pasajes más o menos nos dan un pantallazo de qué va a pasar con nosotros los que creemos cuando morimos. Es como una mirada incompleta, pero algunas cosas sabemos. ¿Sí? Y lo que sabemos por lo que Jesús dice ahí es que inmediatamente nosotros vamos a estar con Él en el paraíso. ¿Sí? ¿Qué es el paraíso? Es el cielo. Si nosotros vamos a 2 de Corintios y lo escuchamos hablar, ¿sí?, a Pablo, ¿sí?, él habla de una persona, ¿sí?, que fue llevada al tercer cielo y luego esta persona fue llevada al paraíso y ahí oyó. ¿Sí? Entonces el paraíso va a ser un lugar en el cielo. ¿Sí? Un lugar en el cielo donde vamos a estar inmediatamente nosotros morimos en la presencia del Señor. ¿Sí? Esta es la promesa de Jesús y esto es lo que nosotros sabemos. ¿Cómo estamos en este lugar? Sí, en este lugar, obviamente ustedes cuando lean van a leer muchas versiones o posturas, algunas católicas y muchas de las distintas ramas del protestantismo, ¿sí?, rama a la que pertenecemos, ¿sí?, muchas de las distintas ramas del protestantismo tienen distintas posturas sobre en qué momento ocurre esto, cuándo, cómo, ¿sí? Entonces a esto se le suele llamar estado intermedio. ¿A qué va a pasar con nosotros una vez que morimos y antes de que resuciten nuestros cuerpos? ¿Sí? A eso se le suele llamar estado intermedio. ¿Qué pasa con nosotros una vez que morimos y antes de que resuciten nuestros cuerpos? Pero para que sea fácil de recordar y la esperanza que tenemos que conservar nosotros es que una vez que nosotros morimos vamos a ir al cielo, donde vamos a estar con nuestro Señor, donde nuestra vida va a continuar, ¿sí?, como un alma que está esperando la resurrección de su cuerpo. Y ese es el estado que vamos a estar nosotros, que va a ser un alma esperando la resurrección de un cuerpo. Bueno, habiendo sacado esto, que no es mínimo, porque esto se llama, en teología se llama escatología, lo que va a pasar en los últimos tiempos o lo que pasa con nosotros después de que morimos se llama escatología.
de que si mueren y no se arrepintieron de sus pecados, van a ir a un infierno literalmente, hace que las personas a veces creen de una manera incompleta o su fe no es fuerte porque no son conscientes plenamente de qué. Uno le dice a una persona, tiene que ser salvo, tiene que ser salvo. ¿Salvo de qué? ¿Le explicamos salvo de qué? ¿Salvo por qué? ¿Por qué debería yo? Bueno, entonces todas estas cosas, ¿por qué deberías alejarte del pecado? Porque si aceptás al Señor, te arrepentís de tus pecados y morís y caminaste con Él, vas a ir al paraíso. Sin embargo, si no lo haces, no. ¿Sí? Hay una condenación. Entonces, son cosas importantes, no son trascendentales a lo mejor, pero sí son importantes para que uno entienda la importancia de saber en qué creemos, ¿sí? En qué creemos, de qué me está salvando el Señor. Y ahí cobra mayor relevancia el sacrificio de Cristo, que es lo que estamos viendo, ¿sí? Estamos viendo las últimas palabras de Jesús en la cruz, ¿sí? Y cuando entendemos la relevancia de a dónde estábamos yendo, de cuál era nuestro destino, ¿sí? Podemos valorar, ¿sí?, con mayor fuerza aquel sacrificio de Jesús por nuestras vidas. Pero bueno, habiendo dicho esto, lo que quiero comparar para que empecemos a ver en el contexto que se dice, ¿sí?, es que la declaración anterior es hecha en general, ¿sí? Lo que leímos la semana pasada dice que Jesús decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero esta declaración es para alguien personalmente. Y Jesús le dice, ¿sí?, porque la palabra dice, entonces le dijo. Vamos a ver a quién le dijo, para eso vamos a leer desde el 39, un poquito antes. ¿Sí? Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Bien, entonces recordamos, hay dos malhechores que nosotros el Evangelio dice que son ladrones. Uno está a su izquierda y el otro está a su derecha. Mateo y Marco van a ampliar este cuadro diciendo que en los primeros momentos de la crucifixión, los dos ladrones o los dos malhechores estaban injuriando a Jesús. En los primeros momentos, sí, cerca de las 9 de la mañana, cuando es crucificado, va a estar casi 6 horas aproximadamente en la cruz nuestro Señor. En esos primeros momentos, los dos malhechores, dicen Marcos y Mateo, estaban injuriando a Jesús. Pero ahora han pasado los minutos y las horas. Ellos están ahí y están viendo a nuestro Señor crucificado y están viendo a los que lloran por Jesús, pero también están viendo a los que le insultan, ¿sí?, a los que le ultrajan. Y algo cambia en uno de ellos, porque acá Lucas nos dice que solo uno ahora le está injuriando. Algo cambia en uno de ellos. O sea, en el mismo momento de la crucifixión va a ocurrir un milagro. Dios va a estar obrando para salvación en esta vida. ¿Sí? Y ahora hay uno solo que le está injuriando y el otro le responde y le dice, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Sí? Primer paso, cuando una persona, ¿sí?, está recibiendo luz para salvación, comienza a tener temor de Dios. Comienza a entender que hay un Dios que es santo. Comienza a entender que la paga de nuestros pecados es la muerte o la condenación. Comienza a tener luz. Y eso es lo que está pasando con este otro ladrón que ahora ya lo injuria. Entiende y tiene temor de Dios. Intenta que aquel que los acompaña también lo tenga. ¿Sí? Seguimos adelante. ¿Sí? También el ladrón crucificado va a decir en el versículo siguiente, nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Segundo paso para que lleguemos a una conversión. Hay
conocimiento de lo que estoy haciendo mal o del poder de Dios, sino que hay arrepentimiento. Yo sé que estoy acá porque esto es lo que merecieron mis actos. Yo sé que estoy acá porque es lo que merezco. ¿Sí? Y es muy diferente esta actitud a la actitud del otro ladrón, porque dice que el otro ladrón, dice a Cristo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos. ¿Sí? Hay que ver que muchas veces una persona dice estar arrepentida, pero solamente busca salvarse de las consecuencias de su pecado. Su pecado le duele y está sufriendo por su pecado, y entonces busca una vía de escape para ese pecado, pero no hay arrepentimiento verdadero. ¿Sí? Porque si hay arrepentimiento verdadero, pasa lo que le pasa a este segundo ladrón, que dice: yo merezco esto, yo merezco esto, esto es lo que hicieron mis hechos, por lo tanto a mí no me alcanza la voz, ni tengo el tupé, ni la mirada de decirle a Dios: sálvame, porque me creo hasta inmerecedor de lo que Dios quiera darme. Entiendo que soy como aquel hijo pródigo que se fue, que malgastó todo, que no me queda nada, que está en la ruina, y solo puedo ir a pedir misericordia de mi Padre, ni siquiera para volver a ser su hijo, sino para ser un jornalero más, uno de los que le sirvan. ¿Sí? Esa es la diferencia entre un verdadero arrepentimiento y una persona que está dolida por las consecuencias que tiene, porque su pecado obviamente le oprime y le ata, y hay diferencia entre uno y otro. Entonces dice que culmina, ¿sí? Ya vimos el ladrón que va camino a la conversión, que primero tiene el temor de Dios, que ahora se está arrepintiendo de sus pecados, ¿sí? Y va a culminar diciendo el 42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sí? Arrepentimiento y fe necesario para que haya una verdadera conversión, para alcanzar salvación. Entonces, ¿qué dice con esta declaración sencilla? Con esta declaración sencilla está diciendo: yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios y sé que morirás hoy, pero resucitarás y vendrás en tu reino. Y si algo de eso en algún momento te acuerdas de mí, ni siquiera te pido que me salves, ¿te acuerdas? Tienes memoria de mí. Por favor, cuando vengas en tu reino, ten memoria de mí. ¿Sí? Entonces hay un verdadero arrepentimiento, y por eso el Señor le dice, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo. ¿Qué es esto de cierto te digo? Te garantizo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Te garantizo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Y esto que parece a lo mejor controversial, usted va a leer en un montón de lugares que la gente dice: no, acá en realidad debería haber una coma, acá en realidad debería haber tal cosa. Lea más la Biblia y se va a subsanar. ¿Sí? Más veamos los pasajes que hablan de lo mismo y se va a subsanar. Este hoy no es un hoy que no haya sido intencional. Una persona que está agonizando no suelta palabras extra porque sí. Usted tiene la energía para dar las palabras juntas. ¿Sí? Y Jesús estaba al control aún en ese momento que moría, por tanto sus palabras no son las palabras de un hombre agonizante, no son palabras no pensadas, no son palabras que soltó por el dolor, sino son palabras del Hijo de Dios completamente en control de la obra que estaba consumando. ¿Sí? Y entonces le dice hoy, y esto anula la idea de muchas corrientes religiones que plantean que después que morimos vamos a algún lugar de espera, como purgatorio, como que va a haber una segunda oportunidad. Que no lo es, hermano. El momento es antes de que el Señor venga a buscarnos, antes de que, mientras haya viento en nosotros, el momento es ese. ¿Sí? Y yo, para poder cerrar, pensaba lo siguiente al respecto. ¿Sí? ¿Por qué alcanzó esta promesa? ¿Por qué la oración y el deseo de Dios de dispensar perdón fue hacia todos? Sin embargo, acá en este momento lo alcanza uno. ¿Sí? Es el cumplimiento de la oración de Jesús, y
como que mañana vamos a ponernos a cuenta y más adelante vamos a poder salir de esta situación que la sabemos que no es anular, más adelante vamos a poder salir, Dios nos va a dar una oportunidad. No necesariamente estar en el lecho mismo de muerte va a hacer que nosotros nos arrepintamos. Y prueba de esto es el ladrón que no se arrepintió, que no tenía nada que perder, estaba ya colgando, ya colgaba. ¿Qué le quedaba por perder? Podía aceptar a Cristo aunque sea para probar. Y aún así, él no estaba arrepentido, no alcanzó salvación. Ni siquiera viendo a nuestro Señor morir, ni siquiera viendo a nuestro Señor orar por aquellos que le estaban haciendo este daño, nada hizo que él pudiera alcanzarlo, que él pudiera arrepentirse de sus pecados. Entonces, vivamos, hermanos, con